Hola, finalmente el presidente Donald Trump ha decidido reconocer y negociar con el presidente Nicolás Maduro para que regrese cierto tipo de normalidad hacia Venezuela. Las señales ya han sido claras. La primera señal es, como ya hemos argumentado en videos anteriores, en el sentido de que en ningún momento Edmundo González Urrutia fue recibido y al mismo tiempo en cierta medida fue marginalizado, mientras que en simultáneo el negociador especial para Venezuela, enviado especial Richard Hallen Grener, había estado anunciando que estaba en contacto con altos funcionarios del gobierno venezolano para empezar un proceso de negociaciones. Viendo el perfil de Richard Hallen Grener, se trata de una persona con mucho talento. Siendo parte de la comunidad LGTB, siendo un gay declarado, si él pertenece al Partido Republicano y le han dado altas responsabilidades, porque tiene que tener un talento desbordante para alcanzar objetivos. Nosotros estuvimos viendo su perfil y dice que es analista político para grandes cadenas, en donde él participa en la Fox. En el primer gobierno de Donald Trump había sido designado como negociador para llevar la paz a Serbia y Kosovo, antigua Yugoslavia. También había sido designado jefe nacional de inteligencia de forma interina de los Estados Unidos, es decir, el organismo que agrupa el FBI, la CIA, entre otras. También él había sido designado embajador en Alemania durante la administración de Angela Merkel y teniendo un rol destacado, de tal manera que en una ocasión en que el primer ministro de Israel visitó ese país, se entrevistó primero con Richard Hallen Grener y no con la canciller Angela Merkel, para negociar, ver qué se podía hacer en esos conflictos que hay en Medio Oriente. También ya antes había sido portavoz de comunicación del ex candidato presidencial, ex gobernador y actual senador por el estado de Utah, Mitt Romney, quien profesa la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia verdadera. Y también fungió como canciller o secretario de Estado en la sombra mientras el presidente Donald Trump estuvo alejado de la Casa Blanca durante la administración del presidente Joe Biden. Es decir, que Richard Hallen Grener se encargaba de las relaciones internacionales propias del presidente Donald Trump. Si Richard Hallen Grener no ha sido designado secretario de Estado en esta administración, es por compromisos diversos que ya el presidente Donald Trump ha asumido y que hicieron que pusieran a Marco Rubio, amigo de los dominicanos, por cierto, como actual secretario de Estado de ese país. Entonces, Richard Hallen Grener, al momento que se reunió públicamente, pongan atención, con el presidente Nicolás Maduro, es porque ya habían unos preacuerdos establecidos y porque estos acuerdos fueron del gusto del gobierno de Venezuela. Y que si estos acuerdos fueron del gusto del gobierno de Venezuela, es porque para Richard Hallen Grener iniciar unas negociaciones y llegar a unos acuerdos, necesariamente debió haber puesto algo muy bueno sobre la mesa para que ellos aceptaran. Usualmente las negociaciones de alto nivel se llevan en secreto, pero ya cuando son públicas es porque ya hay unos acuerdos previos que lo que se hacen es que se finiquitan. En este caso, Richard Hallen Grener actúa prácticamente como si fuese el presidente Donald Trump en persona. Algo también que hay que notar en estas negociaciones que se llevaron a cabo es que al momento
minutos después de la reunión entre Richard Grenell y el presidente Maduro, los periodistas en Casa Blanca le preguntaron al presidente Donald Trump sobre el particular y este se limitó a decir que ellos no reconocen la legitimidad del presidente Maduro. Y algo que ustedes también debían de notar es que él dice que se ha portado mal con los americanos y se ha portado mucho más mal todavía con los venezolanos. Pero en ningún momento mencionó a Edmundo González. Entonces, cuando se refiere al presidente Maduro, habla de que es un presidente ilegítimo. Él no está hablando de que el presidente no sea legalmente constituido, ni constitucionalmente constituido. Ni tampoco para los Estados Unidos qué significará legitimidad. Porque hay mucha gente que interpretan que la legitimidad es que no, que fue electo por las urnas. No, la legitimidad también puede ser en lo que el presidente Trump estaba diciendo, en el sentido de que él se ha portado mal con los Estados Unidos y con los venezolanos. Y que quizá esa legitimidad que él le quiera reconocer sería a la hora que él se empiece a portar bien. Como en efecto parece que ya empezó a portarse bien, porque el mismo presidente Maduro en una alocución posterior que rindió ante el pleno del Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Venezuela, el TSJ, Tribunal Superior de Justicia, él dijo que ya empezaron unas negociaciones desde -0 y que fueron muy positivas, o desde 0 y que fueron muy positivas. Y qué bueno que haya sido así. Ahora bien, ya con estas señales que ya son inequívocas, entonces viene otro factor que estuvimos leyendo hace un rato, y es que Edmundo González ya concluyó o suspendió su gira que quedó en Perú y que ha sido convocado a Panamá. Es decir que Marcos Rubio, quien ya está en Panamá, aparentemente lo citó, o parece ser que Edmundo González ha ido a reclamarle. Porque también otra señal de todo esto es que el mismo Marcos Rubio se reunió con Edmundo González y María Corina de forma telemática y por breve tiempo. Ni siquiera se dignó a recibirlo personalmente cara a cara. Con mayor razón cuando se trata de un presunto presidente electo. Ahora bien, ¿qué es la esencia de este video? ¿Por qué razón el presidente Donald Trump ha decidido darle este reconocimiento tácito, aunque no expreso, al presidente Maduro como presidente de Venezuela? Por la sencillísima razón de que la oposición en Venezuela ha demostrado que no tiene vocación de poder y no tiene carácter para gobernar un país como Venezuela. Venezuela se trata de un granero en materia de minería, en materia de gas, en materia de petróleo. La gente nada más cree que petróleo. No, tiene más de ahí. Y también es rico en aguas y es rico en tierras. Es decir, que ante un evento catastrófico, Venezuela perfectamente puede suplir a muchos países en sus alimentos, siempre y cuando hagan las inversiones que tengan que hacer. Entonces tú tienes que tener una persona que quiera gobernar ese país. Es decir, que tenga la vocación, yo quiero ser presidente de Venezuela y tengo un plan para gobernar Venezuela, que es lo que la oposición hasta ahora no ha demostrado. También el otro elemento es la edad de Edmundo González, como ya hemos dicho. Se trata de una persona de 75 años de edad. 75 años de edad y sabrá Dios qué otra cosa podrá arrastrar por ahí. Y entonces, conforme a la Constitución de Venezuela, en caso de que en los primeros 4 años le pase algo, ya hasta ahí llegó todo, porque entonces la Asamblea de Venezuela está dominada por el chavismo. O sea, no estarían en nada. Y el mismo Edmundo González y la misma oposición ha demostrado que no tienen el carácter, no tienen las braguetas, no tienen el material colgante para gobernar Venezuela, porque no solamente la vocación, es que usted también tenga el carácter para gobernar ese país. Como por ejemplo cuando Edmundo González decidió negociar con los chavistas a cambio de renunciar a sus pretensiones y marcharse a un exilio dorado. Hay que recordar que Edmundo González firmó 2 documentos. Uno que se dio más o menos a conocer públicamente y otro que quedó en reserva. Y yo les puedo asegurar a ustedes que estos documentos que Edmundo González firmó fueron los que al final
fueron, valga la redundancia, tomados en cuenta por parte de la sala electoral del TSJ, así como también de la sala constitucional del TSJ, para validar la elección del presidente Maduro, por la sencilla razón de que cuando usted renuncia a una pretensión y el caso está ante los tribunales, a la otra parte es que se le da ganancia de causa. Entonces, en el caso del Mundo, él en ningún momento renunció coactado, no fue obligado. Él, cuando se vio disque amenazado, él se fue para la embajada de Holanda. Y de la embajada de Holanda, de forma libre y voluntaria, se fue a la embajada de España. Y ya en la embajada de España fue que firmó los acuerdos a los que llegó con el presidente Maduro, vía Delcy Rodríguez, la Fiera, y su hermano Jorge Rodríguez. Entonces, el presidente Donald Trump dirá, caramba, y estas son la gente que pretenden gobernar Venezuela, gente sin vocación, gente que sin carácter, que a la hora que se pueda presentar unas presiones por parte de los inversionistas de ese país, por parte de los militares, que por parte de los embajadores, que por parte de la oposición, que por parte de los chavistas, que los empresarios, pues entonces el hombre se nos va a ir el hombre se nos puede rebalar. Y por esa razón es que mejor prefieren negociar y reconocer al presidente Maduro. Hay que ponerse en el lugar de Estados Unidos. Muy seguramente Estados Unidos ya debe de tener quizá alguna tentativa de acuerdo con el presidente Putin con respecto a Venezuela y otros países. Pero imagínate tú, ¿para poner a quién? A esta gente sin vocación, sin carácter y hasta sin la edad y la salud que se requiere para gobernar un país como ese. Entonces, el presidente Trump, que es un empresario, y los empresarios son pragmáticos, y como ya él anteriormente, ya él había hecho ciertos intentos para presionar algo que no se dio, entonces, bueno, mejor vamos a negociar con lo que hay. Y ya, en base a los intereses de Estados Unidos. Porque el presidente Trump gobierna para Estados Unidos, no para Venezuela. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esperamos que el pueblo de Venezuela pueda entender esto. Que no se dejen llevar por pajaritos en el aire que le están vendiendo con respecto a unos cambios. Y que sepan que el cambio descansa en el pueblo de Venezuela. El cambio descansará en el momento en que se olviden de los políticos y se fajen a trabajar y se fajen a producir y se pongan creativos a conseguir el dinero. Como sucede en los países que no cuentan con las riquezas que tiene Venezuela, como Centroamérica y el Caribe. Dios bendiga al pueblo de Venezuela y hasta aquí es cuanto.